Continuamos con el estudio de los idiomas bíblicos. Hoy nos toca revisar los signos ortográficos en griego. Estamos en la unidad segunda, el idioma griego. Nos basaremos en el libro de Jaime Berenguer, Gramática griega. Soy Freddy Gustavo Catari, quien te da una cordial bienvenida para la presentación de esta lección. Los signos ortográficos. Comencemos con el apóstrofo. Es un signo que se coloca entre dos palabras para indicar la elisión de la vocal final o inicial de una de ellas. Ejemplo, la palabra al ego. En lugar de escribir a la ego, que significa más yo. Como podrás ver en la primera palabra, al ego, en lugar de la alfa se ha colocado un apóstrofo para señalar que se omite la alfa precisamente y se pronuncia alego, que significa más yo. Otro ejemplo, la palabra migo en vez de mi ego, que quiere decir no yo. Como podrás ver en la primera palabra migo, hay un apóstrofo que señala que se ha omitido o se ha producido una elisión con relación a la epsilon. Signos ortográficos. Continuamos con el signo denominado coronis. Indica la crasis o fusión de dos vocales, una final y otra inicial, de dos palabras que se unen como si fueran una sola. Ejemplo, la palabra tonoma en vez de toonoma, que quiere decir el nombre. La diéresis indica que dos vocales que forman diptongo deben pronunciarse por separado. Ejemplo, la palabra arjaicos, que quiere decir primitivo, se pronuncia arjaicos. Si no hubiera diéresis, tendríamos que pronunciar como arjicos o arjecos. Pero la presencia de la diéresis nos está diciendo pronuncie por separado alfa y la iota. Entonces, arjaicos. La diéresis son dos puntos que se colocan sobre la segunda vocal de un diptongo especial e indican que cada vocal del diptongo se han de leer como dos sílabas distintas. Otros ejemplos, el nombre de Moisés en griego. Se pronuncia Moisés. Algunos lo pronuncian como Moisís. ¿Cuál es la pronunciación correcta? Los que tienen la influencia del griego moderno tienen la tendencia entonces a pronunciar la ita como una iota. Pero quienes siguen la pronunciación sugerida por Erasmo de Rotterdam, la ita la pronuncian como e. Entonces sería Moisés. Proseguimos con las diéresis. En ocasiones ocurre que un acento grave, agudo o circunflejo coincide con la vocal que lleva una diéresis. Por ejemplo, Isaías se pronuncia de esa manera. Si no tuviese la iota una diéresis, entonces tendríamos que pronunciar Iseas. Otros ejemplos.
Número 1, la palabra bayón. 2, Betsaida. 3, gallos. 4, Nicolaites o Nicolaitis. 5, Proistimi o Proistemi. 6, Caín. 7, Yudaizo. 8, Hebraís. Signos de puntuación. La coma se usa de la misma manera que en el castellano o español para indicar causas menores. El punto final indica una pausa y expresa sentido completo en el párrafo y en la oración. El punto final normalmente significa aquí termina este párrafo para dar lugar a otro párrafo o a otro conjunto de ideas que están relacionadas una con otra. Así es en griego, así también es en español. El punto y coma equivale al signo de interrogación. Como ocurre con el inglés, este signo solo se utiliza para cesar una pregunta. En español abrimos interrogación y cesamos interrogación. En griego y en inglés no es así. En griego utilizas punto y coma para una interrogación. Cuando estés leyendo el Antiguo o el Nuevo Testamento en griego y encuentres punto y coma, te vas a dar cuenta que es una interrogación. El punto superior se emplea para cesar una oración. Según el contexto, podría indicar varios signos españoles de puntuación. Punto superior, un punto en la parte de arriba. Puede significar punto y coma, puede también tener el sentido de dos puntos o de exclamación. El apóstrofo es el signo de la elisión o supresión de una vocal breve o diptongo al final de una palabra cuando la siguiente empieza por vocal o diptongo. Es idéntico al espíritu suave. Sobre los espíritus estaremos tocando en una lección especial. Se emplea el apóstrofo, por ejemplo, en algunas preposiciones. Por ejemplo, en la palabra upo, apo, meta. Recordemos también que el griego carece de signo de exclamación. Cuando estemos estudiando los casos en el idioma griego, llegaremos a cómo se escribe, qué características tienen las exclamaciones. Los acentos, acento grave. El ejemplo, la palabra Kyrios, la palabra poté, acento agudo. Prosiguiendo, tenemos el acento agudo. Los ejemplos, la palabra emi y día. Acento circunflejo. Como podrán ver, es un acento en forma de una ñ alargada que se encuentra sobre algunas vocales. Ejemplo, la palabra son y la palabra monogeny.
Características de los acentos. Si la sílaba acentuada contiene un diptongo especial, el acento se coloca sobre la segunda vocal del diptongo. Si el diptongo es regular, es sobre la primera. Ejemplos: la palabra platea o platía, la palabra gir, la palabra didascalia. Cuando se pronuncia una palabra griega, el tono de la voz debe cargarse en la sílaba en que aparezcan cualquiera de los tres acentos. Ejemplo: la palabra iatros, la palabra exo, la palabra son. Cuando una palabra lleva un acento agudo en la última sílaba, por ejemplo, arjí o arjé, y le sigue otra palabra, el acento se convierte en grave, a menos que siga un signo de puntuación. Ejemplo: la palabra aptos de baptisei, mejor dicho, la frase aptos de baptisei, katavenon is afton. Bien, si la palabra lleva acento, espíritu o ambos en la sílaba inicial y esta comienza con mayúsculas, se colocan inmediatamente a la izquierda de la palabra. Como podrás ver, ahí tenemos los ejemplos correspondientes de cómo entonces se acentúa en palabras como las que estás viendo. En griego, el acento no necesariamente indica, como en castellano, intensidad de voz, sino elevación o depresión de tono. Esta elevación o depresión es el llamado acento tónico, que se representa por tres signos. El acento agudo, que indica una elevación de tono aproximadamente en una quinta de la vocal que lo lleva. El acento agudo puede ir sobre las tres últimas sílabas de una palabra, sean largas o breves, pero para que esté en la antepenúltima, la última debe ser breve. Ejemplo: la palabra antropos, la palabra himera o día, también se pronuncia como gemera o quimera, la palabra agatos, los acentos, el acento grave, que indica una elevación menor de tono. El acento grave puede ir sobre todas las sílabas que no llevan otra clase de acento, pero solo se representa cuando sustituye al acento agudo en las últimas o finales sílabas de palabra, no seguida de signo de puntuación. Ejemplo: agatos que kalos, agatos ki kalos, también pronuncian otros. Pero según la pronunciación erasmiana, agatos que kalos, que significa bueno y hermoso. Acento circunflejo. Recuerda que es una especie de signo parecido al de la ñ, un poquito alargada, que se coloca sobre algunas letras vocales. Indica una elevación, una depresión sucesivas del tono. El acento circunflejo solo puede ir sobre la última o la penúltima sílaba, que sean largas por naturaleza, pero para que esté en la penúltima, la última debe ser breve. Ejemplo: la palabra tesquefales o tisquefalis, que significa de la cabeza. Otra, la palabra demos, pueblo. La palabra dimon,
que significa pero. La cantidad de sílabas, como se puede ver, para saber la clase y el lugar del acento hay que atender a la cantidad de las sílabas. Para ello nos bastará de momento conocer estos dos principios. Uno, una sílaba es larga por naturaleza si contiene una vocal larga o un diptongo, como las de o de o la palabra ei, que significa bien. La cantidad de palabras o cantidad de sílabas. Dos, una sílaba es larga por posición si contiene una vocal breve seguida de dos o más consonantes o de una consonante doble como la primera. Ejemplo, semnos, que significa venerable. La palabra axios, que significa digno. Y aprovecho la ocasión para invitarte a la siguiente. Un abrazo fuerte. Dios te bendiga.